Le pregunto a Giovanni Cárdenas, jurista experto en materia deportiva, ¿cuál es la solución a este conflicto laboral, doctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. El único punto en que se podría poner ya un quiebre a esta crisis es el cumplimiento de lo impagado, ¿no es cierto? Que paguen los sueldos atrasados. Y que no hay otra forma más, porque no es negociable el tema de que una persona que hace o ejerce un trabajo esté impago en su remuneración. Es decir, no hay otra opción bajo criterios legales, bajo criterios humanos, bajo criterios laborales, el cumplimiento de una de las partes genera que el otro tenga que hacer lo mismo. Es decir, si los jugadores están entrenando, están jugando, están concentrándose, están cumpliendo con su trabajo, lo lógico es que los clubes cumplan con esas remuneraciones y allí se podría dar, digamos, el bálsamo que requiere esta crisis que hasta ahora no la encontramos. Esta parte es importante para incluso poner en contexto y que nuestro público tenga una idea de lo que está ocurriendo. El futbolista es como cualquier trabajador, como cualquier empleado de una empresa o cualquier empleado de una institución pública que presta sus servicios y que recibe una remuneración al final del mes. Sí, vendría a ser más o menos esa relación. Y digamos algo así, la legalidad, la denominación, el concepto de trabajo no es otro que alguien está en una relación laboral en el momento en que tiene, primero, una prestación de servicios, que los jugadores lo hacen a nombre de un club, participan en un torneo, es decir, además de eso tienen una dependencia laboral frente a un empleador, en este caso los clubes, y una remuneración. Esas tres características generan la relación laboral y obviamente el mandato 8, la Constitución, el Código de Trabajo establecen que si se encuentran esas tres características hay una relación laboral. Por eso un contrato de trabajo futbolístico es un contrato de trabajo como cualquier otro. Lo que tiene es características especiales, pero ese es otro tema. Para el tema de cumplimiento, alguien trabaja, cumple con el régimen de dependencia y obviamente está remunerado, hay una relación de trabajo. Permítame hacer esta comparación. Para efectos de la ley, para efectos laborales, un contrato de trabajo entre un jugador y un club es como un contrato de trabajo entre un patrono y una trabajadora del servicio doméstico. Total y absolutamente lo mismo. Cada uno tiene sus características especiales, por eso incluso escuchamos con mucha atención que ya en la Comisión de lo Laboral se está pensando en esto del trabajador libre o del trabajador que tiene una circunstancia diferente, ¿no es cierto? Porque desde hace mucho tiempo quien te habla, Fabricio, ha tratado de contactarse con quienes hacen las leyes, las normas, que son los asambleístas, en muchos de los casos los congresistas antes, y ha habido una muy buena apertura tomando en cuenta de que hay una ley del futbolista profesional que está prácticamente en desuso, lastimosamente está en vigencia, y digo lastimosamente porque no ha cambiado nada, y la solicitud era que sea una modalidad de trabajo dentro del Código de Trabajo. Si hoy se va a hacer un código integral, como el Código Penal, si se va a hacer un código orgánico, como también es el Código Penal, pero a nivel laboral, obviamente que esta clase de problemas se los puede resolver tomando en cuenta de que se debe crear, por ejemplo, tribunales especiales con materia laboral deportiva, que hasta ahora no lo hay. Lastimosamente los problemas que se generan es porque los dirigentes son jueces en causas que son también parte de ese conflicto. Hoy, si por ejemplo hablaríamos dentro de los puntos más pequeños de una modificación a una norma, ¿no es cierto?, podríamos decir que deberían haber tribunales especiales, por poner un ejemplo. Y obviamente tomar en cuenta de que esas características especiales de los contratos de trabajo deportivos, específicamente en el fútbol, han generado todos estos problemas, porque hay desconocimiento en la comunidad en general de lo que es un contrato laboral deportivo. Justamente de esto se habló en la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional durante la jornada de este miércoles, el incorporar un capítulo vinculado al deporte y particularmente a los futbolistas y una parte que decía profesionales libres. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que son diferentes a los profesionales que tienen una relación de dependencia que les permite, por ejemplo, tener un contrato a plazo indefinido. En el fútbol es imposible porque las características mismas del deporte hoy a través de la reglamentación deportiva, en este caso de FIFA, establece que los contratos máximo podrían ser o de 5 años en ciertas características, es decir, sub-23, o de 3 años en los deportistas o futbolistas que tienen más de los 23 años y que FIFA permite entonces simplemente que esos contratos se mantengan en ese término general. Claro, por obvias razones, en el caso del fútbol, a diferencia de los trabajadores comunes y corrientes, no se puede aplicar el principio de la jubilación a partir de los 65 años de edad. Exactamente, y además hay por las características del fútbol. Hay por otro tema, uno no se puede vincular de por vida, digamos, entre comillas, a un empleador, porque las características del fútbol van a permitir esto de las transferencias, los cambios, porque de alguna manera el tema deportivo genera, como ha pasado internacionalmente, que por ejemplo se dé un evento tan trascendente como el Mundial, brilla un jugador como James Rodríguez, el colombiano, y por ese hecho de haber brillado, de ser el goleador y tener el mejor gol, le capacita, digámoslo así, para que
los dirigentes de otro país reclamen la posibilidad de tener a un jugador con ese talento. Y se abre entonces la posibilidad de que, pagando una indemnización, entre comillas, una cláusula de rescisión, pueda salir del Mónaco al Real Madrid. En el ámbito laboral normal no existe esa posibilidad de que otra empresa venga y te compre como talento, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere de la libertad que tengan de disponer esos derechos de contratación o derechos de libertad o como se quiera llamar, y que eso le va a permitir entonces al trabajador, en un régimen especial de movimiento entre los clubes, tener la posibilidad obviamente de seguir en un régimen laboral, pero con características diferentes a las otras relaciones laborales. ¿Por qué los clubes ecuatorianos están en crisis, con honrosas excepciones que son de dominio público? Liga de Quito, Emelec, Universidad Católica, Mushurruna e Independiente del Valle se conoce que tienen sus cuentas saneadas, que están al día con sus roles de pago, pero no así los otros equipos del fútbol profesional ecuatoriano. Bueno, yo creo que en muchos de los casos habría que analizar punto a punto, ¿no? Porque las circunstancias son diferentes en muchos de los clubes. Sin embargo, la característica principal ha sido de alguna manera pensar que los dirigentes han obrado más con buena fe que con conocimiento. Posiblemente en muchos de los casos la presión deportiva de las hinchadas, de la misma masa societaria de los clubes ha presionado a que se tomen decisiones que no son acorde a un presupuesto, a una realidad económica de un club, pero esa presión deportiva genera que se contrate a mejores jugadores, más caros, para tratar de competir con los otros rivales, y eso posiblemente ha dado esta crisis, porque el pagar sueldos casi inalcanzables es casi irresponsable también. Aquí hay casos de clubes que pagan a jugadores estrellas, entre comillas, sueldos superiores a los 30,000, 40,000 dólares. Fácilmente. Aquí pasa. Fácilmente, en este momento sí existen jugadores, del conocimiento que yo tengo de las relaciones laborales que uno encuentra cuando hay reclamos y uno revisa los contratos. Realmente son cantidades muy importantes, son cantidades que incluso ahora se las globaliza por temporada, por año. Y podríamos decir que hay jugadores que ganan 450,000 dólares al año por 3 temporadas. Entonces, eso realmente es algo que sale de los parámetros normales de quienes somos trabajadores o de quienes están en relación de dependencia con el Estado, por ejemplo, porque aquí ni el presidente de la República gana eso. Claro, el presidente de la República no gana más de 8,000 dólares. Obviamente. Se entiende eso. Esos rubros o esos sueldos ¿desfinancian o son aquellos rubros los que provocan problemas en la economía de los clubes, en los presupuestos con los cuales arrancan el año? Sí, totalmente, porque además hay que decir algo, no es solamente el hecho de que se deba a los jugadores, se debe a los cuerpos técnicos. Los directores técnicos también son caros, o en muchos de los casos son muy baratos, como los directores técnicos de las divisiones inferiores, pero tampoco se cumple con ellos. Se le debe al utilero, se le debe al médico, y más aún, la deuda más grave es la que se tiene con el Estado, porque al retener los dineros del impuesto a la renta, por ejemplo, y no cancelarlos, hay que pagar el SREP, ya está uno en problemas fiscal con el Estado. Al tener la posibilidad de hacer la afiliación a un empleado, a un jugador de fútbol, que es obligatorio porque es trabajador, no porque sea futbolista, y cuando se retire esos dineros de las aportaciones tanto patronales como el trabajador y no se pague eso, se encuentra ya con un problema también de deuda con el Estado. Es decir, hay varios acreedores, hay expresidentes, hay proveedores que también están en este momento impagos, y entonces ya no es un problema solamente de jugadores. Por eso en estos días yo me he permitido llamar la atención también de alguna manera. Yo soy simplemente un profesional dedicado a este tema, no soy representante de ninguna afiliación, de ningún club, de ninguna asociación. Sin embargo, por la experiencia, uno entiende que también los cuerpos técnicos, directores técnicos, entrenadores, alguien debería estar, como lo hace Edwin Tenorio, defendiendo la posición de esas personas que también se encuentran impagos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras fuentes de financiamiento de los clubes? La presencia del hincha en los estadios, el pago de los auspicios, de los sponsors que, por ejemplo, aparecen en las camisetas o en las vallas publicitarias, en los partidos donde el equipo juega en condición de local, el tema de los derechos de televisión, que también son fórmulas de financiamiento para los clubes. Sí, pero de financiamiento de una realidad que posiblemente sea la que en un inicio uno pensó se la podía manejar, pero que al final uno se da cuenta que con esos sueldos, ¿no es cierto?, con las deudas atrasadas de varias temporadas, varios años, ningún presupuesto alcanza. Y lastimosamente hoy por hoy el público ha abandonado los estadios. Es público y notorio que hoy, incluso con el mismo canal del fútbol, que no debería llamarse así, sino más bien la negociación de los derechos de televisión por la Ecuatoriana de Fútbol, hoy uno en la sede donde hay un partido de fútbol, es más fácil pagar para verlo en televisión con los amigos, bien cómodo, a irse a un estadio, pagar un boleto, y que lastimosamente uno corra riesgo de violencia en escenarios deportivos, de maltrato, posiblemente incluso
no un baño adecuado, por poner algo. Lastimosamente no todos son así, pero eso pasa. Y entonces el público no va al escenario deportivo. Y eso no puede financiar ningún tipo de ejercicio financiero de un club que obviamente hoy por hoy ya no puede depender de eso. Y el tema de auspiciantes y demás tiene que ver concomitantemente con esa circunstancia, ¿no es cierto? Porque yo como auspiciante pongo dinero para que me vea la gente, pero si la gente no va al estadio, ¿para qué pongo plata en el fútbol? Posiblemente el fútbol también compita de manera muy estrecha con los conciertos, con el cine, por ejemplo, donde la gente va y tiene otro trato. Esto de alguna manera se reflejó, le pregunto a Giovanni, la semana anterior, cuando jugaron Liga y Barcelona en Casablanca, partido con estadio lleno generalmente, pero la semana anterior no se llenó la Casa Blanca. Además, con la saturación del Campeonato del Mundo. Exactamente. ¿No es ¿La gente tal vez estaba ya saturada de fútbol? Parece que sí. Yo creo que de los criterios que uno puede tener en este ámbito, uno escucha, obviamente, que bajo la calidad del Mundial que hemos vivido, además de un Mundial con características totalmente especiales, a quienes nos gusta el fútbol y podemos comparar por nuestra edad con otros mundiales, decimos que este ha sido un Mundial espectacular. Y sin menospreciar nada, porque también tenemos que hablar del tema deportivo, sí hay una gran diferencia entre nuestro campeonato con un campeonato del mundo. ¿También ha faltado promoción por parte de los medios para que el hincha vaya al estadio? Lo que pasa es que en este país no se promociona. Posiblemente Nacional es el único que en este año ha comenzado a promocionar los partidos. En este país no hay una cultura, por ejemplo, de comprar abonos para toda la temporada. Como ocurre en Europa, por ejemplo. Por ejemplo, y allí están financiados. Y mira, Fabricio, que esas circunstancias son las que hay que copiar. Se financia la contratación de grandes figuras en esta temporada con los dineros de la próxima temporada. En la venta ya conocido es que los equipos grandes saben que la próxima temporada va a estar vendidos los abonos y ese dinero les sirve para financiar. Por eso entonces hoy vemos que los clubes grandes hacen estas inversiones, ¿no es cierto? Y que el próximo año no tienen deuda. ¿Por qué no tienen deuda? Porque saben que ese financiamiento está dado por el apoyo del público, de los aficionados, de los socios de los clubes, por ejemplo en Europa, y no les pasa lo que está pasando aquí en el fútbol. Uno, por ejemplo, ve Old Trafford lleno en un partido del Manchester United con el Swansea, y la misma cantidad de gente en un partido del Manchester con el Liverpool, que es el clásico inglés. Porque el criterio del fútbol en otras latitudes es ir a verle a mi propio equipo, no al rival. Aquí muchas veces uno no va a verle al equipo, sino al rival. Es decir, hay que esperar que venga Barcelona, hay que esperar que venga Melega, hay que esperar que Liga venga y juegue con los equipos, por ejemplo, en el Estadio Olímpico de Atahualpa o vaya a provincias. Y eso, de alguna forma, es un tema más estructural que coyuntural. Lo coyuntural hoy es que no se ha cumplido con los contratos, lo estructural es que el fútbol, al igual que como es nuestra cultura, Maturana lo dijo, se juega como se vive, es que nosotros no estamos acostumbrados, primero a asociarnos, ¿no es cierto? El tema de los clubes nace desde una iniciativa legal y no desde una necesidad social. Es decir, no nos reunimos como personas y luego hacemos el club. Aquí es el club que prácticamente ustedes encuentran que todos los años a inicio llama a la posibilidad de asociarse. Es decir, la figura jurídica está primero antes de la necesidad. En otros lugares como Argentina se crearon los clubes desde la necesidad de asociarse, de hacer una actividad en conjunto, de solidariamente buscar un fin. Aquí es al revés. No hay cultura de asociarse, sino estaríamos haciendo clubes para todo y lastimosamente aquí no lo hay. Muy interesante el tema y además polémico. Gracias, Giovanni, por la gentileza. Muy gentil, Fabricio. Giovanni Cárdenas, jurista especializado en materia deportiva, con nosotros analizando la crisis del fútbol profesional de nuestro país. Una pausa.